Para Chile, con frío, con nieve, con lluvia, pero también para el mundo. Muchos incendios forestales y también altas temperaturas en gran parte de Europa. Están sufriendo los españoles, los británicos y muchos más. Queremos profundizar en estos temas que tienen que ver con el cambio climático junto a Alex Godoy, director del Centro de Investigación y Sustentabilidad de Recursos de la Universidad del Desarrollo, a quien saludamos. ¿Cómo está, Alex? Bienvenido. Gracias, Dado, por la invitación. Bueno, ¿usted está alertado igual que el resto con esto que está pasando en Europa, con estas olas de calor, o era algo esperable para esta época del año? O sea, no alertado, digamos, lo habíamos predicho en los distintos reportes que hemos emanado a partir del IPCC, y de hecho el último, que en temas de mitigación, de que esto se venía, digamos. El último reporte que emitimos, que fue el de cambios geofísicos, digamos, para Glasgow, ¿Ya? Sabíamos que la frecuencia de número de eventos climáticos que hoy ya estamos viendo, que son amenazas climáticas en realidad, esos eventos climáticos se habían acelerado y el problema es que veíamos que se iban aumentando una frecuencia que se antelaban a lo que nosotros habíamos predicho. Y eso significaba en un fondo poner énfasis en la reducción de corte de emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 2 años. Entonces lo que estamos viendo no es nada más que la muestra gráfica de lo que hemos predicho, lo que hemos dicho en cada reporte, tanto en Glasgow, tanto en enero en temas de vulnerabilidad y ahora en marzo de este año, que fue el de mitigación. Claro, vemos mucho calor, incendios forestales y uno dice, bueno, hace mucho tiempo, muchos años que venimos como planeta hablando de los temas medioambientales, tratando de hacer políticas públicas que vayan en la dirección de eliminar las cosas que son nocivas para el medio ambiente. Nuestro país, para qué decir, se ha comprometido con una serie de elementos y de propuestas, pero parece que nada resulta. ¿Por qué las cosas no están resultando o es muy pronto todavía para ver las decisiones políticas que ha tomado el planeta? A ver, la noticia buena es que, de acuerdo a los datos que manejamos, la evolución de las emisiones se ha ido ralentizando. ¿Qué quiere decir eso? Que en un fondo que si antes uno tenía una proyección lineal y que esto iba a ser acelerado, esto ya no es así, digamos. Ya en un fondo el crecimiento es mucho más lento. Hay como una desaceleración en las emisiones. No obstante, si uno proyecta, digamos, uno igual está en un track que está por encima de 1,5 grados que nos habíamos comprometido en el Acuerdo de París, y lo más probable es que nosotros hoy día estamos en el track de entre 2,7, 3 y algo grados de cara al 2100, que es lo que fenómenos que es lo que tú ves y lo que están viviendo, digamos, en el Polo Norte y en el Hemisferio Norte, claro, con cosas que no habíamos visto, que era todo un continente con olas de calor como lo fue Europa y que hoy ya está siendo azotado fuertemente, incluso con muertes, digamos, que al final es la expresión gráfica de la vulnerabilidad de los sistemas. Sí, 510 muertos, aquí tengo apuntado España solamente en esta semana producto de las olas de calor. Impresionante la cifra. Oiga, y con este momento que está viviendo el planeta, la economía, la alta inflación en el mundo, con el anuncio también de Estados Unidos que está estudiando encender otra vez muchas termoeléctricas, en Europa también está eso sobre la mesa, ¿podríamos retroceder lo que hemos avanzado en materia climática o no? Porque pondríamos un elemento fuerte de contaminación. O sea, lamentablemente sí. O sea, nosotros debíamos esperar entre Glasgow y Egipto, que se viene, digamos, deberíamos haber esperado un avance en la reducción de emisiones. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio que tenemos de aquí 2 años para poder reducir de cara al 2030 el 43% de las emisiones con tal de alcanzar el Acuerdo de París. Con lo que estamos viendo, que es la guerra de Ucrania, con lo que estamos viendo, se está discutiendo, por ejemplo, volver a la energía nuclear. Es una discusión política en Europa. No una discusión técnica, sino política de volver a la energía nuclear, que es algo que nosotros pensamos que iba a ir fuera de esto, y lo que tú acabas de decir, de volver a fuentes de combustibles fósiles, tiene que ver, en un fondo demuestra la dependencia que tenemos en los combustibles fósiles, y hoy día la guerra de Ucrania ha exacerbado eso con un incremento de precios, con un problema energético en Europa en el cual los alemanes tienen muchos problemas hoy día, están pidiendo a la gente que se bañe incluso más corto para poder guardar cosas. 3 minutos y listo. Exacto, como que era como lo suficiente. Sí. Entonces, si tú me preguntas, no somos optimistas en que podamos alcanzar el Acuerdo de París, y puede ser que esta COP que se viene sea crucial de acuerdo a eso. ¿Vamos derechito a un suicidio colectivo como planteó el secretario general de Naciones Unidas o no? A ver, estas son decisiones políticas. Tú me preguntaste por qué no se avanza. A pesar de que el 70-80% de la población de un país puede estar consciente del cambio climático, quienes toman las decisiones son quienes cortan los votos cada 4 años. Por tanto, en un fondo aquí, claro, si tú dices, si la administración de Biden corta, por ejemplo, por otra fuente de energía, puede encarecer el costo de la vida, eso significa también un costo político. Al final son decisiones políticas, y yo creo que lamentablemente las decisiones políticas y de cambio no se condicen con el sentido de urgencia que Naciones Unidas, digamos, y el secretario de las Naciones Unidas nos está diciendo.
O sea, puede ser que uno pueda leer que hay un discurso para las COP, para estas reuniones mundiales de líderes, y otros finalmente son en la toma de decisiones de política interna de cada país. Déjame parafrasearte. Claro. Yo diría que en crisis como la guerra de Ucrania y en crisis climática como lo que estamos viendo, ese discurso y compromiso se debilita. Y se echan a andar herramientas de corto plazo, como lo que te decíamos. O sea, a nosotros nos pasó. Nosotros tuvimos que retrasar la salida de una central a carbón por un tema de energético, digamos. Sí. ¿Por qué? Porque la sequía está afectando a los reservorios de agua que inyectan, digamos, suministran potencia al sistema. Entonces, obviamente, como hay más sequía, necesitamos recurrir a fuentes térmicas. Eso es para que veamos la vulnerabilidad de los sistemas en los cuales estamos. Entonces, obviamente, la decisión política es echarle a corto plazo a lo que puede, que son combustibles fósiles, fuentes, digamos, de bajo precio, para poder ya salvaguardar la crisis. Entonces, si no pasamos esta crisis de la guerra de Ucrania prontamente, yo creo que los acuerdos climáticos estamos muy lejos que los podamos... Y vamos a seguir viendo lo que tú estás viendo y ahora nos va a tocar a nosotros, que va a ser el verano que sigue. Sí, eso quería preguntarle a propósito que estamos rodeados acá de fuego, son virtuales las imágenes, pero hay harto fuego acá en el estudio. Vamos a tener un panorama similar al que estamos viendo en España, en Europa, acá en Chile en el verano, que es muy parecido a lo que vivimos el 2017 con los mega incendios forestales. Mira, mi especialidad no es la meteorología propiamente tal, pero sí hemos visto que el próximo verano podría tener temperaturas cada vez más elevadas, y lo que hemos visto es que en los tiempos de las olas de calor, que es en un fondo la temperatura más alta en términos promedio por una cantidad de tiempo, o sea, 3 o 4 días por sobre lo normal, se van a extender. Y eso hace que, por ejemplo, la prevalencia de los incendios o que pueda ocurrir un incendio en el tiempo se haga mucho más frecuente, porque las condiciones son más adversas. Entonces, por ejemplo, una línea de alta tensión, por ejemplo, que pasa por al lado de un bosque en el cual obviamente con el calor hay más gramíneas, estas son como estas semillas que hay, tiene una mayor probabilidad, ponte tú, de poder incendiarse y generarse un gran fenómeno que en otras partes no ocurriría. Y eso significa que a nosotros el próximo verano, dependiendo de cuán cálido va a ser, podríamos tener eso, y ya lo está viviendo el Amazonas, lo vivió el año pasado, ¿por qué no lo podría vivir este? Ya, y para eso no tenemos que llegar a los 40 y tantos grados como está pasando en Europa, con mucho menos acá hay pasto seco, por decirlo literalmente. No, o sea, lejos de eso. O sea, piensa que, disculpa que sea técnico, pero la transferencia de calor siempre va de mayor a menor temperatura. Entonces, si tú tienes 37 grados, tú transfieres calor al medio. Cuando el medio ambiente tiene por 40 grados, eres tú el que absorbe todo ese calor, porque la transferencia de calor va del medio ambiente hacia ti. Entonces, lo que empieza a pasar es que las personas, las plantas y los organismos vivos empiezan a colapsar térmicamente, que es lo que en el fondo ven las muertes por shock térmicos, que son en la tercera edad, por sobre 50, 55, 60 años, 65, y también los niños que tienen más dificultades con las regulaciones térmicas. Y ahí no hay cómo prepararse, es la mala suerte que uno vive acá, ¿o no? Nada, porque piensa que una cosa es la amenaza climática, que es lo que vemos, por ejemplo, es lo que tú viste, las olas de calor. Es una amenaza climática. Pero la amenaza puede ser importante o no de acuerdo a cuán vulnerables somos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos edificaciones, viviendas sociales que tienen una muy mala calidad en términos térmicos. Entonces, por ejemplo, una casa de 37 metros cuadrados con una familia de 6, 7 personas está obligada a ventilarse con ventiladores, sobrecargar el sistema, probabilidad de incendio, y lo más probable es que las personas empiezan a colapsar. Entonces, mientras más vulnerables somos en términos de infraestructura, vivienda, sistema de transporte, sistema de alimentos a este tipo de amenaza, obviamente se puede generar una catástrofe tremenda, por muy pequeña que sea la amenaza. Y acá en Chile seguimos siendo, a pesar de que pasa el tiempo y se vaya modificando el clima, estamos en medio de la lluvia, la nieve, el frío, muchos han dicho que estamos en un julio irregular, ¿seguimos siendo uno de los países más afectados del mundo por el cambio climático o no? En términos del sur global, sí, digamos. ¿Y eso es por qué? Porque tenemos una geografía que se extiende por más de 4.600 kilómetros con distintos tipos de ambientes, y esos ambientes son vulnerables a esto. O sea, la mega sequía que estamos viendo ya es una sequía. La pregunta es, ¿vamos a seguir llamándole mega sequía o realmente vamos a empezar a considerar que donde estamos viviendo nosotros aquí, en la cuenca del Maipo, en la cuenca del Maule, es un clima seco nomás? Y lo otro es que llega a preguntas más duras, Davor. Porque, por ejemplo, pues tenemos que hacernos preguntar, ok, ¿pueden vivir 8,5 millones, 9 millones de personas aquí en Santiago? Porque a lo mejor las condiciones de la cuenca no dan para que vivan 9 millones de personas. Y esas son preguntas que son durísimas en términos de las cuencas, que es donde tenemos las principales fuentes hídricas, pueden que a lo mejor no tengan la capacidad de soportar todas las actividades, y a lo mejor vamos a empezar con migraciones climáticas, que es lo que ya se está viendo en otros países, en los cuales vamos a tener que reconfigurar territorios, ciudades y, por qué no decir, las propias naciones. Claro, ya hace un par de meses nomás, o semanas, veíamos esa migración climática que usted dice, me acuerdo en notas acá en 24 horas, de crianceros
de Coquimbo hacia arriba, que estaban bajando con sus cabras, con sus pequeños animales, porque ya no había agua, no había pasto, no había nada. Exacto. Y eso genera migración en el territorio, genera presiones, genera más gente en las ciudades, o gente que se está yendo, por ejemplo, el COVID lo que hizo fue que mucha gente se fuera a vivir, por ejemplo, alrededor de ciudades como Lagos, en el sur, Yanquihue, Villarrica. Es un problema tremendo, pero también es porque las condiciones y calidad de vida distintas, pero esas ciudades no son capaces de absorber toda esa cantidad de gente. No está la infraestructura, no están las cadenas logísticas, no hay nada. Entonces esa migración que no se ha planificado, obviamente va a llevar a un colapso, un sobrepoblamiento, y eso va a generar un problema de recursos futuros. Y ahí son, Alex, fundamental las políticas públicas de quizás incentivar de que la población se mueva hacia lugares que hoy día están despoblados. Pienso en zonas de la 11ª región, de la 12ª, en Magallanes, que está todo concentrado en las ciudades, pero también hay mucho territorio donde no hay nadie. Tú lo has dicho, y ¿qué es lo que hemos visto en las noticias? Una preocupación constante más bien de un sistema político, en vez de estar adoptando las políticas que nos deben permitir pensar las ciudades de aquí al 2050, que esto ya lo estamos viendo, que no la estamos pensando, no hay proyectos de ley, no hay proyectos de infraestructura, no hay proyectos de retrofitting de vivienda, no hay nada. Entonces, si tú me preguntas por qué estamos viendo esta crisis, ¿por qué no hicimos este mismo análisis de política pública en términos de infraestructura hace 30 años atrás? Alex, hablemos un poco de la Constitución, esta propuesta de Constitución que vamos a votar los chilenos el próximo 4 de septiembre. Uno le pregunta a la gente que vota apruebo y que vota rechazo, ¿qué es lo que se rescata? Y lo que más rescatan es las palabras medioambientales que tiene esta Constitución. ¿Usted coincide en que ese trabajo sí está bien hecho por los constituyentes? Tiene una cantidad de contenidos que no tiene la Constitución antigua en términos de verlo de una perspectiva mucho más medioambiental. Entonces, por ejemplo, tiene una salvaguarda, si uno lee los capítulos medio ambiente, agua y minerales, tiene una visión en términos de recursos que no existe antes. No obstante, es una Constitución, a mi juicio, muy proteccionista, donde, por ejemplo, se extraña la palabra desarrollo sostenible, que es una de las que nosotros conversamos de aquí en el cara del siglo XXI, 2030, que es la integración de los ejes social, económico y ambiental, y no aparece en el texto cuando es un concepto aceptado desde la Comisión Brundtland en 1987. Entonces, como tiene ciertas ganancias, deja fuera otras cosas que no están en línea con lo que nosotros hemos avanzado internacionalmente. ¿Y hay algo que no esté en la Constitución, que usted, que se dedica a estudiar los temas medioambientales, de cambio climático? De lleno el concepto de desarrollo sostenible. La Agenda 2030, los compromisos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no están presentes. Y me hubiese gustado, si tú me preguntas personalmente, más que derechos, ponte tú, haber partido diciendo, digamos, que todo ciudadano, organización, tiene el deber de proteger nuestro ecosistema o nuestro servicio ecosistémico. Se habla como un deber de obligación. No hay, fíjate, no hay más bien los derechos de que nosotros tener el deber de proteger nuestros recursos. Es bien paradójico, pero también se debe a cómo se dio la discusión, también hay sociológica detrás, pero es bien interesante, una mezcla de cosas. ¿Y en nuestro país puede convivir eternamente el medio ambiente, los paisajes bonitos, la naturaleza con la minería, que siempre es tan demonizada como industria, lo mismo con las salmoneras, que también son muy demonizadas? Mira, yo creo que sí. Lamentablemente dependen de más factores de lo que yo crea. O sea, hay lugares en los que se pueden hacer o no, pero por ejemplo hay cosas que no podemos entender, digamos. O sea, cómo reducimos los impactos de esos dos tipos de industrias, que además tienen que adaptarse al cambio climático. Yo creo que es un desafío de decir hasta dónde podemos producir. Lamentablemente, y esto te lo digo, la electromovilidad y las tecnologías verdes van a requerir de minería. Y vamos a tener que convivir con eso, hacer la elección de que Chile deje de ser un país minero, pero bajarnos del carro de la electromovilidad, de la energía renovable, que requieren los mismos minerales que tenemos que extraer. Y esa va a ser una decisión durísima para nuestro país. O sea, algo hay que ceder, no se puede mantener prístino eternamente todo. Hay que equilibrar, ¿ya? Si Chile decide no producir litio y no producir cobre, es una decisión que tenemos que tomar. Pero eso significa otros costos que también tenemos que asumir y viceversa. El cómo nosotros lo hacemos está la política pública, que es lo que estamos discutiendo. Claro. Todavía no hay política pública. Alex, lo quiero traer a julio del 2022. ¿Qué está pasando? ¿Estamos con la niña, con el niño? ¿Son otras variables las que se están tomando Santiago, la zona central, con esta inusitada lluvia o fenómenos climáticos que hemos tenido en los últimos 15 días? No inusitada, fíjate, porque pertenece al fenómeno de la niña, que era un año bastante seco. Sigue siendo un año seco. O sea, uno tiene una percepción de que porque nevó o llovió mucho, se olvida para atrás. Uno se olvida para atrás. Entonces no es así. Sino que ha llovido más que obviamente el año pasado, y eso obviamente significa que hay un superávit, pero en realidad en los promedios a largo plazo, en las series de tiempo, siguen estando bajo los niveles que requerimos, que necesitamos. Entonces nos da un respiro, especialmente por la acumulación de nieve en las cuencas del Maipo y de la subcuenca del Maipo y del Mapocho para el próximo verano en términos de riego y de agua potable.
pero no podemos seguir dependiendo de eso, lamentablemente. Ya. ¿Y qué nos falta? Y he hablado con otros expertos y critican mucho que en las políticas públicas de nuestro país falta demasiada infraestructura todavía para poder combatir lo que es la hipersequía que está viviendo nuestro país, que hay pocos embalses, que son ineficientes muchos de ellos, que faltan más desaladoras y que faltan otras cosas que son esenciales en estos tiempos. Fíjate que sí, sí y no, porque este fetiche del embalse, cuando el embalse ya se construye hay menos lluvia, entonces al final tampoco te sirve tener un elefante blanco. El embalse quizás fue una buena solución en los años 60 cuando por se crearon. supuesto, por supuesto. Para Frei Montalva eran buenos. Pues excelente y funcionaron. Pero de cara de aquí a cómo va a ser la cuenca del Maipo, del Maule, del Biobío, qué sé yo, del Laja, al año 2050 no podemos seguir pensando con la misma mentalidad de infraestructura como el manual de carretera o el manual de obras públicas, digamos. Entonces, y tampoco pensar que la desalación es la bala de plata, porque en un fondo, si yo te dijera cuánto es el consumo del agro en litros por segundo, tendríamos que, digamos, tapizar el borde costero con plantas desaladoras. Entonces, en ese contexto, es dejar de usar las tecnologías como si fuesen fetiches y tratar de pensar en una acupuntura hídrica que nos permita, por ejemplo, todavía no tenemos una ley de reuso de aguas, digamos, ya decente presentada en el Congreso que nos permita en cada uno de los domicilios reutilizar las aguas grises para poder reinyectarlo. Hoy día no hay nada y eso es la primera fuente hídrica que tú puedes utilizar en riego, en domicilio, en departamento, en áreas verdes. Después, por ejemplo, a los municipios han avanzado en ordenanzas municipales con temas de paisajismo sérico, pero eso es por nombrarte dos cosas y estamos hablando de saladoras y de obras públicas cuando podemos partir por acupuntura en distintas áreas de cómo recuperar ese líquido, esa agua vital que lo estamos perdiendo y que hoy día simplemente ni siquiera está en discusión. Claro, y eso quizás debería venir en las viviendas sociales nuevas que construye el Ministerio de la Vivienda. Por ejemplo, y con una mejor eficiencia térmica, cosa que no requieran un consumo de combustible en invierno y tampoco se necesiten ventilarse en verano, que podría hacerse, fíjate, si fuesen de una calidad distinta. Y en esta materia, Alex, ¿tenemos que mirar a Israel? ¿Es un buen ejemplo de cómo combatir la sequía o no es uno de los mejores países para esto? Obviamente hay temas de que hay países y países. Israel tiene una estructura completamente distinta y podemos aprender ciertos modelos que van a calzar para cierta geografía de nuestro país. Pero, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, en Nueva Zelanda, hay casos, por ejemplo, en Australia. Yo creo que es cada caso de acuerdo a nuestra geografía. Nuestra geografía, por ejemplo, no es lo mismo Israel, poner el caso de Israel en Iquique, yo soy de Iquique, Arica o Antofagasta, que comparártelo, por ejemplo, con Puerto Natales o Magallanes. O sea, absolutamente distinto. Entonces, el hablar de un modelo u otro es como tratar de buscar como la solución afuera cuando esto es mirar el territorio, su diversidad, buscar modelos que hayan sido eficientes y tratar de pensar de que, uno, no somos israelitas y que pensamos de una forma muy distinta y que en realidad a lo mejor ciertas cosas funcionan y ciertas cosas no van a funcionar. Y dentro de nuestro territorio, climáticamente hablando, ¿cuántos países hay acá en Chile? Yo diría por lo menos 4 y creo que me quedaría corto, digamos. Pensando desde el norte en el desierto, el Valle Central que es mediterráneo, ¿cómo se llama? El bosque valdiviano y obviamente la Pampa en el sur, ya tenemos 4 tipos de ecosistemas que son completamente distintos. ¿Y los estudios que ustedes hacen muestran esta movilidad, este aumento de grados que van cambiando los climas? ¿Se ve eso en los números? O sea, piensa que nosotros, por ejemplo, en los números, tú ves, por ejemplo, el número en los cerros, por ejemplo, el número de estas especies que se llaman gramíneas, que son como estos trigos que salen, que se te pegan en la ropa cuando uno cae, van aumentando y se van corriendo. Y hemos visto cómo la degradación del paisaje se ha ido corriendo hacia el sur y cómo, por ejemplo, numerosas plantaciones han tenido que ir moviendo hacia el sur, precisamente lo mismo. O sea, por ejemplo, ya me contaban, en la quinta región ya están floreciendo los cerezos en flor. Estamos en julio, ni siquiera estamos en agosto y empiezan a florecer de forma distinta. El acuerdo de Escazú que recientemente nuestro país aprobó ya a nivel del Congreso y se fijó como acuerdo político, ¿es una buena solución o una gran ayuda, podríamos decir, para lo que viene, para los desafíos futuros o no? No es una solución, pero permite mejorar la transparencia para todas las partes de un proyecto. Así como, por ejemplo, si tú presentas parte, es decir, el comité de ministros ya no va a poder simplemente tomar decisiones como antes hacía a puerta cerrada, sino que van a poder mucha información tantos proponentes de proyecto como también las ONG. Entonces las ONG tampoco van a poder hacer presión, sino que tienen que presentar sus argumentos válidos, como también la empresa. Tampoco eso es vinculante, o sea, el gobierno también es independiente de lo que ocurra ahí, pero sí favorece el mejoramiento de la transparencia de la información disponible, la disponibilidad de información y obviamente que todos estos procesos que antes ocurrían en una votación, en un Ceremi particular, a puerta cerrada, es que esto pueda ser mucho más transparente y accesible para todos, tanto para el privado, para el gobierno, como para las organizaciones civiles. Y eso deberíamos verlo en la práctica pronto, con las discusiones que vienen ahora.
O sea, yo creo que se van a venir después de la votación del 4 de septiembre. El 4 de septiembre. Yo creo que ahí van a empezar recién, ya con saber con qué es lo que tenemos, se van a venir recién muchos proyectos y muchas cosas. O sea, por ejemplo, hoy día se aprobó hace dos semanas atrás la ley de movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, por ejemplo, que permite mover batería y, por ejemplo, ahí puede haber un retroceso, por ejemplo, con ciertas convenciones como Basilea, en el cual obviamente es qué hacemos con los residuos, si hay capacidades o no, cómo solucionamos eso. Y ahí, por ejemplo, vamos a tener un tema el día de mañana cuando esto empieza a avanzar. ¿Y ahí no hubo consulta a los lugares por donde pasan los camiones con la batería? Todavía no. ¿Ah? Todavía no. Simplemente recién salió, digamos, el Consejo de Ministros, vamos a ver cómo queda el reglamento y ahí vamos a ver cómo va a empezar a quedar. Alex, volviendo al clima, que es lo que nos convoca. Para el segundo semestre, ¿cómo se vienen las cosas acá en nuestro país? Estamos transitando en el segundo semestre, pero nos queda gran parte del invierno, agosto, septiembre, gran parte de julio. Ojalá esperar. Nosotros miramos siempre las proyecciones que lanzan nuestros colegas de Columbia para ver cómo se viene el fenómeno del niño y la niña en términos del tiempo. Lo más probable es que se vaya debilitando la niña. Vamos a ver, pero debiéramos esperar un verano, ojalá no tan cálido ni tan seco como el año pasado. Si me equivoco, sería lamentable, ¿no? Ya, pero va a seguir lloviendo harto, nevando harto. Esperemos. Digamos, el problema que ha ocurrido es que estos eventos se vuelven estocásticos, o sea, es difícil poder predecirlos de qué vaya a ser la tendencia. Entonces puede que lo que hayamos visto haya sido, lo que vimos la nieve y la lluvia, haya sido un fenómeno, un evento extremo, fuera de lo normal y que la normalidad sea que sea seco. O sea, lo que hemos visto puede ser este evento como lo es las olas de calor en el hemisferio norte, un evento que es una extrema, digamos. Claro. Y no una normalidad, sino una particularidad. Claro, vemos un lindo paisaje, está todo nevado en Santiago, pero también vemos, y hoy día se veía con mucha claridad, una verdadera wincha negra. Sí. No sé si estamos bajo emergencia climática. Nos olvidamos un poco de la contaminación. Hasta hace 1 o 2 años era tema, qué número había de restricción, si había preemergencia o no. Con el COVID nos olvidamos, fíjate. Sí. Con el COVID, como la gente se quedó en la casa, como que no hubo campaña de invierno, ¿te acuerdas? Y ahora que volvieron los vehículos, yo creo que se olvidó un poco. Pese a que el gobernador Orrego, digamos, ha hecho alertas y se ha visto, digamos, el episodio, pero nos olvidamos de eso. Yo creo que estamos lamentablemente, una opinión muy personal, y permíteme que lo diga, pero sí, todavía en una discusión muy política de una prueba o rechazo, y hemos olvidado que hay otros temas tan importantes como los que tú estás nombrando, que es la contaminación del aire, se ve visualmente, y prepararnos para lo que ya se está preparando el gobierno regional, que son las posibles islas de calor en verano. ¿Cuáles son las islas de calor? Por ejemplo, cuando hay mucho calor en verano y la ciudad tiene mucho cemento, muy poca arboleda, digamos, sí, se acumula más calor. Es como un horno, la ciudad funciona como un horno y se genera una isla de calor. Entonces, si pueden hacer 30 grados, la percepción y la temperatura recogida en el centro de Santiago es 3 o 4 grados más que el grado de temperatura que los grados que tiene el medio ambiente. Entonces, esa gente que está, por ejemplo, tú dijiste, 36 grados, si tú vives en el centro podrías tener una percepción térmica de 40 grados. Como un efecto invernadero. Un efecto, exacto, y eso se llama efecto de isla de calor. Y en la contaminación, hoy día, ¿qué es lo que está contaminando Santiago? Antes le echaban la culpa a los vehículos, a las chimeneas. Hoy día, ¿qué es lo más preponderante? Leña, vehículo. ¿Sigue siendo lo mismo? Sigue siendo lo mismo. ¿Y qué se puede hacer allí? ¿Solo fiscalizar? Bueno, sería una de las ideas, que en un fondo el garrote, digamos, pero lo que está haciendo Juan Carlos, el ministro Juan Carlos Muñoz, que somos colegas, sí, el ministro Juan Carlos Muñoz es un poco la renovación de la flota por un transporte público mucho más eficiente, pero la idea es que también la gente pueda usarlo, y lamentablemente el COVID hizo que mucha gente migrara hacia un segundo vehículo o un vehículo particular. Por lo tanto, el retornar a esos vehículos de baja emisión, de electromovilidad, va a costar un poquito. Si nosotros nos moviésemos como dijimos en el IPCC, si nosotros logramos capturar el transporte público con transporte público de baja emisión, logramos capturar esa reducción de emisiones y la contaminación ambiental también disminuye. Alex Godoy, ha sido un placer conversar con usted. Hemos aprendido harto en esta noche. Davor, gracias por ti la invitación. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Y nosotros vamos a una muy breve pausa.